Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada que temer. Nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había... Buenos días, niños, ¿cómo están? Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy feliz, muy contenta del privilegio que el Señor me da de estar nuevamente con ustedes con una nueva enseñanza bíblica. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra clase? Amén. Los invito a ponerse de pie y poner toda esta clase en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios, en esta hora venimos ante ti y te damos las gracias por la semana que ha pasado, Señor, la cual tú nos has guardado, Padre. Gracias por bendecir nuestra mesa y nuestro hogar y cuidar a cada una de nuestras familias, Señor. Te pedimos en esta hora, abras nuestro entendimiento, derrames sabiduría e inteligencia para poder entender, Señor, esta clase y guardar la tabla de nuestro corazón. Oh, amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, mi Dios amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, niños. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la clase pasada? Claro, nos quedamos cuando los hermanos de José lo vendieron. ¿Se acuerdan? Como esclavos. Hasta ahí nos quedamos. ¿Y qué les parece si vemos el video de la continuación para entenderlo mejor? ¿Sí? Entonces vamos a ver el video. ¿Parece? En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Dios bendijo a José y le concedió éxito. Por eso, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. José fue un buen siervo de Potifar. La esposa de Potifar quería que José pecara contra Dios. José se negó y por eso ella mintió acerca de él. Potifar le creyó a ella y José fue enviado a la cárcel. En la cárcel, José conoció a dos sirvientes del faraón. Ambos habían soñado y Dios le mostró a José los significados. Las interpretaciones de José se hicieron realidad. El copero fue liberado y el panadero fue colgado. 2 años más tarde, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. El copero se acordó de lo que José había hecho por él y se lo dijo al faraón. Entonces mandó a buscar a José y le contó su sueño. Dios le mostró a José el significado de los sueños del faraón. Por 7 años habrá mucha comida, le dijo José. Así que almacene comida, porque después vendrán 7 años de hambre.
El faraón estaba impresionado por la sabiduría de José. Entonces lo puso a cargo del almacenamiento de toda la comida. Aparte del faraón, ningún otro en Egipto era más poderoso que José. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida. Cuando llegaron, se postraron ante José sin reconocerlo. Cuando él vio que ellos habían cambiado, les dijo quién era. Los hermanos de José se aterraron. Ustedes quisieron hacerme daño, dijo José, pero Dios lo usó para bien. Traigan a toda nuestra familia a Egipto. Tendremos mucho para comer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo. Niños, ¿qué les pareció el video? ¿Verdad que estaba muy interesante? Amén, ¿verdad? Miren, la palabra del Señor nos cuenta que cuando José es vendido en Egipto, quien lo compra es Potifar, nos dice la palabra. Y Potifar era el jefe de la guardia de Faraón. Entonces lo lleva a José como esclavo a su casa. Pero dice que el Señor tuvo misericordia de José y siempre lo guardó, ¿no? Y lo bendijo mucho a José. Es por eso que el Señor prospera la casa de Potifar a causa de José. Y al hallar gracia delante de Potifar, dice que Potifar lo pone como jefe de mayordomos y lo deja a cargo de toda su casa y de todo lo que tenía, ¿no? Pero la esposa de Potifar dice que quiso tentar a José y José no permitió eso y siempre la rechazaba porque no quería faltar ni a su amo ni a sus principios que tenía, ¿no? Y mucho menos faltarle al Señor con esa actitud o con esa acción que quería la esposa de Potifar. Y ella, al verse molesta por el rechazo de José, le dice una mentira a Potifar que José quería lastimarla. Y Potifar dice que envía a José a la cárcel. Y el Señor tiene misericordia de José y aún estando en la cárcel, dice la palabra que José halla gracia delante del jefe en la cárcel. Y este lo pone a cargo de los demás presos. Es ahí donde conoce al copero y al panadero del faraón que uno de ellos había cometido un robo, ¿no? Y por eso estaban ahí en la cárcel. Y dice que después el copero tiene un sueño y José se lo interpreta. Es ahí donde José comienza a interpretar los sueños. Amén. En un principio veíamos que José tenía sueños, pero no los sabía interpretar. Pero ahora con la ayuda del Señor, él interpretaba los sueños. Y al interpretar el sueño del copero le dice que dentro de 3 días él iba a salir. Iba a volver a sus funciones con el faraón, ¿no? Y también le discierne su sueño al panadero y le dice, y realmente y ahí se dan cuenta que el culpable era el panadero que había cometido pues el robo a faraón. Entonces dice que después de 3 días el sueño se cumple y el discernimiento de José también. Y es ahí que el copero sale y José le dice al copero, no te olvides de mí. Pero dice la palabra que el copero se olvidó, ¿no? Y pasaron 2 años que cuando recién el faraón tuvo unos sueños que le perturbaban y ni aun los magos ni los sabios que tenía él en su palacio podían discernir su sueño, ¿no? Y es ahí donde el copero le dice que él conoció en la cárcel, ¿no? A alguien que discernía los sueños, ¿no? Y le dice y le cuenta. Entonces el
para que ayude a Faraón con sus sueños, ¿no? Y José, con la ayuda del Señor, porque José discernía los sueños con la ayuda del Señor, ¿no? Le dice a Faraón el significado de sus sueños. Pero ¿qué es lo que realmente soñó Faraón? Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor en Génesis 41, ¿no? Nos dice que Faraón había soñado que 7 vacas bien gorditas, bien bonitas, habían salido al campo a comer. Y tras de esas 7 vacas gorditas, habían 7 vacas bien flacas, dice, y feas, ¿no? Y que estas flacas y feas se comen a las gorditas, ¿no? Después tuvo otro sueño, dice, de unas espigas bonitas, ¿no? De 7 espigas bonitas y otras 7 espigas feas, y que estas feas terminan comiéndose, ¿no? Destruyendo las bonitas. Entonces, José le interpreta el sueño al Faraón que a Egipto iban a venir 7 años de abundancia, dice la palabra. Pero después de esos 7 años de abundancia, iban a venir 7 años de hambruna, ¿no? Y es así como Faraón pone como gobernador a José, porque él es el que le ayuda, ¿no? Y José se encargaba de resguardar todo grano en Egipto, ¿no? Y almacenarlo para que cuando vengan los 7 años haya comida. Amén. Dice que la palabra que después, pues, de los 7 años de abundancia, vienen los 7 años de escasez, ¿no? Y que la gente de diferentes lugares venían a comprarle el grano, pues, a Egipto, ¿no? A José. Y dice que en uno de esos vienen los hermanos de José, y la palabra del Señor nos dice que Jacob envió a 10 de sus hijos en busca de comida, ¿no? Y ellos se dirigían a Egipto porque ahí estaban las reservas de trigo. Amén. Entonces dice que ellos llegan a Egipto y José los reconoce, pero más ellos a José no, porque José estaba vestido como todo un egipcio, porque él era gobernador, ¿no? Y ellos estaban vestidos con sus túnicas como hebreos que eran. Amén. Entonces dice que José al reconocer a sus hermanos, dice la palabra, ¿no? Que les vendió el grano, dice, ¿no? Pero engañó a sus hermanos, ¿para qué? Para que Simeón se quedara en la cárcel y ellos trajeran a Benjamín, ¿no? Y dice que la palabra que Jacob no quiso enviar a Benjamín porque él ya había perdido a uno de sus hijos y no quería volver a perder a otro. Pero sus hijos mayores le aseguraron que no le iba a pasar nada a Benjamín y aparte que si no regresaban se iban a morir de hambre porque no había comida. Dice que Jacob a mala gana manda a Benjamín, ¿no? Y cuando ellos llegan a Egipto con Benjamín, le dice: Señor, aquí está nuestro hermano menor, para que usted vea que no somos espías, porque José había dicho que ellos eran espías, ¿no? Y dice que José se aparta, ¿no? Y se pone a llorar, dice, en su recámara se lava la cara y vuelve a salir y atiende a todos sus hermanos, dice, y los sienta como la costumbre hebrea, del primogénito al menor, del mayor al menor. Y dice la palabra que José manda a que le den 5 veces más a Benjamín que a los otros, dice la palabra. Entonces, cuando ya se están retirando, ¿no?, para regresar a su pueblo, ¿no?, o donde su padre, pues José había mandado a uno de los criados a poner una copa, ¿no?, en el bolso o en el saco del menor, que era Benjamín, ¿no? Esto con la idea de que Benjamín se quedara como esclavo de él, a lo cual sus hermanos no quisieron y dijeron que se quedaban ellos en lugar de Benjamín, pero que Benjamín tenía que regresar, ¿no? Porque no querían ver sufrir nuevamente a su padre. Es ahí donde José se da cuenta del cambio de sus hermanos, ¿no? Entonces José dice que se da a conocer, ¿no?, y le dice quién era él, ¿no? Y ellos se ponen como que pensativos, ¿no?, como que asustados, porque pensaban que todavía José tenía el rencor de todo lo que el rencor, el resentimiento por lo que ellos habían hecho. Pero José los calma y le dice: no se preocupen, porque todo lo que pasó era porque el Señor lo permitió y era su voluntad, ¿no? Y todo ¿por qué? Entonces vemos que José se da cuenta que todo lo que él vivió, que todo lo que él pasó era necesario que pasara. ¿Por qué? Porque
porque el Señor quería trabajar, porque el Señor quería perfeccionar la vida de José. ¿Para qué quería perfeccionar su vida? Para prepararlo para este momento, para prepararlo para el lugar donde él estaba ocupando ahora como gobernador de Egipto, siendo él un hebreo. Pero el Señor usa la vida de José de gran manera, ¿no? Y también podemos ver en la palabra que nos dice que el Señor nunca dejó a José, aún siendo esclavo, aún en la cárcel. El Señor siempre estuvo al lado de José y lo prosperó en gran manera, y lo podemos ver. ¿Y por qué pasó esto? Porque José se mantuvo fiel al Señor, fiel a sus principios, y sobre todo porque José amaba al Señor. Amén. Entonces vemos que tenemos que aprender mucho de José y podemos tomarlo como modelo, ¿no? Cómo era José y cómo debemos ser también nosotros para que el Señor siga obrando y siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Recordemos la primera clase donde, ¿se acuerdan? Les expliqué que el oro pasa por muchos procesos para terminar como ese metal brillante que vemos y conocemos y hemos visto en diferentes dibujos, en televisión, en diferentes libros, cómo es el oro. Pero el oro no viene así. Cuando un minero, cuando la persona que busca, ¿no?, encuentra oro, el oro viene recubierto de piedra, viene recubierto de tierra y demás metales, ¿no? Pero pasa un proceso para trabajar el oro y pulirlo y salga como lo conocemos. Entonces, así era la vida, así es nuestra vida. Muchas veces el Señor va a permitir diferentes situaciones para pulirnos, para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar nuestra vida y para cambiar aquello que le desagradaba, aquello que no es grato delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces podemos rescatar todas estas cosas de José. Entonces, yo quiero decirles a cada uno de ustedes que todas, como dice la palabra en Romanos 8:28, amén. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 8:28? Si podemos abrir nuestra Biblia, ¿no? La palabra de cada uno agarre sus espadas y busquemos Romanos 8:28, amén. ¿Qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, miren lo que nos dice la palabra. Y ciertamente todo lo que le había acontecido y todo lo que había pasado a José era para bien, ¿no? Porque vemos cómo terminó José siendo, ¿no?, gobernador de Egipto. Mire, y todo el proceso que él vivió era necesario. Y muchas veces es necesario que pasemos ciertas pruebas, muchas veces, niños, es necesario que vivamos ciertas cosas. A veces nos va a costar, va a ser doloroso, pero es necesario, porque si el Señor lo permite es por algo. Amén. Yo les quiero compartir un pequeño testimonio que el Señor me hizo ver hace poco. Hace poco me hizo ver que el proceso que yo viví era necesario para afianzar mi confianza en Él y que mis ojos estén puestos y mi confianza esté puesta en Él y no en los médicos y no en el hombre. Amén. Y muchas veces el Señor, ¿no?, va a permitir ciertas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere obrar en nuestra vida, el Señor quiere cambiarnos y quiere perfeccionarnos. Entonces, ya sabemos que todas las cosas son para bien. Amén. Quizás en el momento no lo entendamos, quizás muchas veces nos cueste entender ciertas situaciones, ciertas cosas que pasamos, que pasa mamá, que pasa papá, pero con la ayuda del Señor y con su bendición vamos a lograr y vamos a salir victoriosos. Amén. Entonces, esto ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Los invito siempre a seguir nutriéndose de la palabra del Señor, a seguir participando en los cultos familiares con papá, con mamá. Amén. Y siempre aprender un nuevo versículo bíblico, porque ya les comenté, mientras más versículos bíblicos sepamos, cuando empezamos a orar, nuestra oración va a ser más poderosa, porque vamos a poner en práctica ahí, vamos a decir: Señor, tu palabra dice esto, tú nos has dicho esta promesa, ¿no? Esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que le haya gustado y que sea de gran bendición para su vida. Conmigo será Dios mediante. Hasta la próxima semana con un nuevo estudio bíblico. Amén. Los invito a ponerse de pie para despedirnos de este lugar, de esta clase, pero más no de la presencia del Señor, que nos acompañe hasta el último día de nuestra
Amado Dios, en esta hora te damos gracias por esta nueva enseñanza bíblica. Gracias, Señor, porque tú guardas a cada uno de tus pequeños, Señor. Oh, Señor, sigue alimentando su alma, su espíritu de tu palabra, Señor. Y que quede grabada, Señor, en la tabla de su corazón y no se aparte de ahí, oh mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.